Cuando comenzamos a estudiar el tarot, descubrimos una cosa muy interesante, y es que las cartas son una especie de libro lleno de muchas verdades. Pero lo que nadie te explica al principio es que el tarot jamás te va a decir esas verdades directamente. Por el contrario, lo que hacen las cartas es mostrarte caminos y vías de aproximación para que tú puedas ir rodeando esas verdades hasta que llega un momento en el que te enfrentas a ellas cara a cara. Hola a todos, soy Samuel Vivas, esto es la Tríada Arcana y hoy vamos a hablar de un tema fascinante. Vamos a hablar del tarot terapéutico. ¿Por qué funciona el tarot terapéutico? ¿Cómo funciona? Y desde la perspectiva del tarotista y desde la perspectiva del consultante. Si estás aquí, seguramente ya sabes lo que es el tarot, ya sabes lo que significan los arcanos, ya sabes qué son los arquetipos, así que no vamos a entrar en eso, no vamos a entrar en historia ni en tecnicismos. Vamos a entrar en lo que significa el tarot terapéutico. Lo primero que tienes que saber es que el tarot terapéutico no es la sustitución de una terapia, es otra cosa. Así como el tarot no es solamente presentar delante de un consultante el guión de su vida con pelos y señales de lo que va a pasar e instrucciones sobre cómo debe reaccionar ante todo eso. Es mucho más profundo. El tarot terapéutico funciona porque el tarot funciona. ¿Y cómo funciona el tarot? Seguramente entiendes que el tarot es un lenguaje simbólico, que el tarot consiste en descifrar símbolos dibujados en estas cartas y que estos símbolos reflejan el mundo interior de la persona. Cuando un consultante se sienta delante de ti, tú plasmas una lectura, esa lectura está funcionando como un espejo de su mundo interior. Y ese espejo no solamente lo estás viendo tú como tarotista, también lo está mirando tu consultante. Así que yo te animo a que cuando hagas lecturas, también le hagas preguntas a tu consultante, que le hagas ver esos arcanos que están apareciendo y le preguntes cómo le hacen sentir. Si un consultante te saca la carta del mago, todos sabemos que el mago es una persona muy capaz, llena de habilidades, de muchas destrezas, y que ese mago tiene una mesa llena de herramientas. Pero, ¿es tu consultante capaz de ver esa mesa? ¿Es tu consultante capaz de recordar que está lleno de dones y que tiene un montón de herramientas en su vida para resolver sus problemas? El tarot terapéutico funciona porque cuando profundizamos en las cartas, hacemos algo que yo llamo un vuelo lúcido. Es una especie de sueño, una especie de viaje onírico, pero lúcido, dentro de las cartas. Cuando entramos a profundizar en los símbolos de todas estas cartas, habrá cosas que llamen nuestra atención, habrá elementos que falten, habrá elementos que nos darán a lo mejor miedo, habrá elementos que nos harán sentir representados en ese momento, sobre todo si estamos viviendo una situación de conflicto, porque el tarot va a representar ese mundo interior y el tarotista va a tener la potestad de darle nombre y forma a eso que está ocurriendo dentro de tu consultante. Y cuando tu consultante se da cuenta de que aquello que está pasando en su interior puede tener nombre, puede ser nombrado, puede ser visto con perspectiva, ya está ocurriendo algo mágico. Porque cuando puedes identificar algo, también lo puedes transformar. Y por eso es tan importante que tu consultante no sea un, un ser pasivo dentro de la lectura, alguien que solamente reciba información, porque la información va a entrar por aquí y va a salir por aquí. Es muy importante que se involucre, es muy importante que le hagas preguntas sobre lo que está mirando en las cartas. Por ejemplo, si tu consultante tiene una situación complicada en su relación de pareja, tiene una pareja con la que no se siente bien encaminado. Hay conexión, pero no sabe hacia dónde va esto. Y ¡pum! Aparece la carta de la luna. Lo primero que se nos viene a la cabeza es dudas, confusión, cosas que no están claras. A lo mejor incluso cuernos, engaños. Pero antes de pasar al significado textual de la carta,
vamos a intentar entrar en un momento de calma y que tu consultante también entre en la carta, que la carta le hable. ¿Qué dice la luz de esa luna, esa luz tenue? ¿De qué, de qué le están hablando esos dos caninos que están aullando a la luna? Ese cangrejo que está intentando emerger o no de ese estanque y se enfrenta a ese camino, quizás no sabe si continuar, si seguir. Pregúntale qué representa para él este camino. A lo mejor tu consultante se va a sentir identificado y te va a decir, esto me suena. Y me suena porque a lo mejor yo no quiero seguir ese camino. Y en ese momento tu consultante ya le ha dado forma y le ha dado nombre a un sentimiento que tenía pero que no sabía identificar. Si llega un consultante a ti con problemas serios en su trabajo, con situación de estancamiento, con que su vida ahora mismo parece que está en una situación demasiado tensa y aparece esta carta, la carta de la torre. Seguramente tu consultante, si presta atención a la carta, ve el rayo derribando la corona, ve los personajes que están cayendo al vacío, a lo mejor se va a sentir identificado con esos personajes. Y antes de que tú saltes con caos, destrucción, cosas que se derrumban porque no están bien construidas sobre cimientos sólidos. Antes de saltar a eso, tú le preguntas a tu consultante, ¿cómo te sientes? ¿Qué ves en esta carta? A lo mejor tu consultante se va a identificar con los dos personajes que caen y te va a decir, siento vértigo. Ahora mismo mi vida está pasando por una situación que me hace sentir inestable. Y si profundiza más en la carta y descubre lo que va a pasar después, que es esa caída de esa torre, a lo mejor tu consultante, en lugar de tener miedo, se va a sentir liberado, porque va a saber que ya pasó, que ya está a punto de pasar, que está a punto de liberarse, porque la torre es liberadora también. Esa gran estructura al romperse va a zafar a a esa persona que ha estado ahí atrapada en ese momento que no le permitía evolucionar. Recordemos que los símbolos de las cartas no están ahí por casualidad, que tenemos que darles una oportunidad, que tenemos que profundizar en ellos. Los símbolos de las cartas han sido desarrollados y han estado ahí durante tanto tiempo. Y yo digo una cosa a mis alumnos que a veces les causa risa, pero que es verdad. Las cartas han sido diseñadas para que funcionen como una especie de código QR para nuestro mundo interior, para que evoquen aspectos, para que sugieran cosas que la mente racional no le puede dar la vuelta. Porque la mente racional muchas veces, alimentada por el ego o por nuestros miedos, va a intentar zafarse de las verdades. Pero, gracias a los símbolos, esto no es posible. Porque si comenzamos a hablar con nuestro consultante de algo que le da miedo, como lo que aparece en esta carta, una adicción, una relación tóxica, un miedo muy complejo del que se siente atrapado, pero no le hablamos de ese miedo directamente, no le hablamos de esa pareja tóxica directamente, no le hablamos directamente de esa adicción, sino que comenzamos a dar vueltas en torno al significado de esta carta, al significado de este diablo como una especie de chivo expiatorio. Hablamos del tema sin hablar del tema directamente. Y cuando hacemos esto, vamos identificando patrones, vamos identificando cosas que están ocurriendo ahí. La persona comienza a ver su problema desde otra perspectiva y sobre todo, la persona deja de ser el problema, porque ve el problema afuera. Y cuando ve el problema afuera, lo ve desde distintos ángulos, la cara de este diablo comienza a tener su cara real, pierde la máscara y la persona comienza a identificar realmente cuál es el problema, cuál es el miedo. Cuando lo identifica, cuando lo ve desde lejos, le tiene menos miedo y es mucho capaz de enfrentarse a él para transformarlo. Y vamos a hablar de una cosa muy seria que a todos nos pasa cuando queremos hacernos lecturas a nosotros mismos.
qué difícil es hacernos lecturas de nosotros mismos, ¿a que sí? ¿Por qué ocurre esto? Muchas veces ocurre porque viene por delante el ego, viene por delante el miedo y la mente racional, como os he dicho, muchas veces no es tan clara como nos gustaría que fuese. Entonces, cuando queremos leernos las cartas nosotros mismos, tenemos que hacer como este señor, el colgado, permitir que las cosas fluyan, dejarnos llevar por el significado real de la carta, permitir que la conciencia tome un camino distinto a lo racional, que se complemente con el mundo irracional, con el mundo interior, con el mundo subconsciente. De esa manera va a tener otra perspectiva del asunto y va a pasar algo mágico como lo que le está ocurriendo a este personaje. Es uno de mis personajes favoritos del tarot, aunque sea un arcano menor. Y este personaje me fascina porque este señor ha subido a una colina y tiene la capacidad de percibir lo que está pasando más allá del punto donde estaba. Cuando sube a esta colina y ve el panorama, la geografía no ha cambiado, pero él tiene más información. Él sabe lo que hay más allá. Así que os animo, por favor, a que cuando hagáis lecturas también hagáis preguntas a vuestros consultantes, que cuando estéis haciendo una lectura para vosotros mismos, no fijéis en el texto que os viene a la cabeza porque porque lo veis memorizado. Habitad la carta, profundizad en ella. Volad dentro de esos símbolos y esos dibujos. Y por favor, permite que sean ellos los que te hablen. Si os gustan estos temas, si os gusta el tarot, os recomiendo seguirnos y esperad próximos videos donde vamos a hablar de por qué el tarot terapéutico funciona con las preguntas, qué preguntas específicas hacer y cómo aproximarnos a un consultante sin ser demasiado invasivos. Dejadme comentarios, decidnos si esto os ha parecido interesante y de qué otros temas os gustaría que habláramos. Nos vemos.